Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar de los primeros pasos espirituales. De cómo vamos a empezar a la introducción de venir a la palabra de Dios. Dando gracias primero. Y con mucho gusto porque estemos aquí, dando gracias y bendiciendo el lugar, en oración, en alegría, en armonía. Es una bendición estar aquí con ustedes hoy. Y decir que vamos a hablar de los primeros pasos espirituales. Hay muchas personas que tenemos muchos años en la palabra de Dios. Y por lo regular, ¿cómo llegamos aquí? La primera parte, lo principal es que alguien nos invitó. Llegamos por una invitación. La invitación a venir, la primera vez muchos nos dicen, no, luego, yo he oído, pero mi mamá ya fue y no le gustó. Pero esto es personal, esto es un platicar con Dios, venimos a conocer. Miren, cuando venimos por primera vez, hay muchas cosas que no vamos a entender. ¿Por qué? Porque es como cuando tú conoces a una persona. Cuando tú conoces a una persona, las primeras veces que la ves, ¿a poco sabes qué música le gusta? ¿O sabes qué es lo que va a comer? ¿O sabes qué carro le gusta? O sea, todos sus gustos y todas sus costumbres no las sabes. Entonces, cuando vienes por primera vez, todo es extraño, todo es raro. Ay, que cantan, ay, que alaban, ay, que estudian. Entonces, lo primero para venir a la palabra de Dios es que alguien nos invite. Hay veces que nos invitan a una célula, que es un estudio bíblico, ya sea en un lugar, casa, cochera, negocio, y a otras personas nos invitan por primera vez a una congregación. Es la manera como llegamos. Y al principio llegamos con muchas cargas, llegamos con miedos, llegamos con situaciones a las que venimos como desconociendo el lugar donde vamos, qué nos van a platicar, que si nos van a regañar porque hicimos algo malo, que si somos pecadores. Por eso la gente muchas veces no se quiere arrimar. Y para eso, el segundo paso es hacer una oración para recibir a Cristo como Señor y Salvador. En Romanos 10, 9 y 10. En el 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces tú tienes que confesar con tu boca y creerlo con tu corazón para que seas salvo, o sea, que todos tus pecados sean perdonados en ese momento. En el 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, para ser justificados, pero con la boca se confiesa para salvación. Una oración de principio, cuando decimos, te guía la persona que te va a llevar a Cristo y te dice que perdones a todas las personas, que pidas perdón, y que si crees o aceptas a Cristo como Señor y Salvador en tu vida, entonces ya de ahí en adelante vas a ser salvo. Pero para esto tienes que creerlo. Hay dos cosas muy importantes. La primera es el arrepentimiento. Te tienes que arrepentir de todo lo que hayas hecho y pedir perdón a todas las personas con las que tuviste un problema y perdonar a todas las personas con las que tuviste. Es un detalle. Entonces, para esto es el segundo paso. Tú tienes que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Esos son los primeros pasos para entrar a la vida cristiana y saber que al que le debes tu salvación es a Cristo. Porque Cristo murió en la cruz por nosotros, y sin embargo, cuando hacemos las primeras oraciones no lo tomamos tan en cuenta, no sabemos conscientemente. Hay mucha gente que nomás lo repite pero no lo siente. Entonces hay que repetirlo y sentirlo.
Cuando haces esta oración, provoca un cambio. Es el principio de nuestro cambio. Y en ese principio de nuestro cambio ya te conviertes, pasas de ser criatura. ¿Cuál es la diferencia de ser criatura a ser hijo? Y ya que aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, ya eres hijo de Dios. Anteriormente eras criatura. ¿Cuál es la diferencia? Todos cuando nacemos somos criaturas de Dios. O sea, nosotros nacemos y crecemos y somos criatura de creación o criatura de Dios. Pero Dios, como ya dio por sacrificio a su Hijo, si tú aceptas a su Hijo como Señor y Salvador, ya te conviertes en hijo. Cuando Dios creó al hombre, no era hijo, era criatura. Cuando eres hijo, ya tienes nueva identidad y nuevos derechos. Y eso es lo que la gente no sabe cuando viene a Cristo. Que cuando ya vienes a Cristo, la bendición va a ser diferente. Y tienes ciertas cosas que no piensas que las tenías. Entre ellas, ya tienes una herencia. Como hijo, ya tienes una herencia de vivir para la eternidad. Es tu primera herencia. Y tienes otras muchas herencias. Dice, la herencia de poseer las promesas que Dios nos mandó. Dice en Efesios 1:3. Dice en el 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, nuestro Dios, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 4. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos antes de que se hiciera el mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él. Él ya sabía y había visto nuestra vida y había conocido nuestro corazón desde antes de la fundación del mundo. 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos y por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y luego nos brincamos a Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, que es lo que les decía, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Vamos al 13. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste llenados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es la promesa? Dice en la Biblia que nosotros tenemos derecho a más de 7,000 promesas. Y están escritas en la Biblia, por lo cual nosotros vamos a tener muchas otras cosas, bendiciones, amor, muchas cosas que vienen aquí. Vamos a ser ricos. Él nos mandó vivir en bendición y en abundancia. Hebreos 11:1. Aquí viene otro paso muy importante de cuando lleguemos. Yo recuerdo cuando escuchaba al pastor Francisco que decía, son nuevos. ¿Cuánto tiempo tienen aquí? 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año. Entonces, algunos de los que son nuevos, sobre todo estamos hablando de los que recién llegaron. Dice, tengan fe. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a parafrasearlo. Es pues la fe, lo cierto de lo que esperamos, convencidos aunque no lo vemos.
Decía Francisco, él ponía un ejemplo muy especial, decía, él era doctor, y decía que es algo que sabemos que ahí está, pero no lo vemos. Y él como doctor decía, una mujer embarazada, vemos que le va creciendo la panza, sabemos que tiene un niño, y lo creemos porque ya sabemos que eso existe, pero no lo vemos. Cuando lo vemos a los 9 meses, ¿no? Entonces ya sabemos que sí existía, pero confiamos aunque no lo vimos, y nació el niño. Y luego, cuando venimos las primeras veces a escuchar la predicación, como somos nuevos, ponemos mucha atención. Cuando están diciendo cosas que están pasando, y tú dices, ay, ¿quién le contó al Señor que está ahí enfrente de mi vida? Entonces, todo lo que predica, todo lo que va diciendo, todo lo que estoy escuchando, me ha pasado. Yo recuerdo la primera vez que vine a una predicación, el pastor Iván estaba predicando de que no había que le pedir prestado. Y yo le debía 9 tarjetas y estaba pero súper endeudado. Entonces decía él, su predicación era de algo que yo escuchaba y decía, ay, pues es que me está hablando mío, me sabe algo, alguien le platicó de mí o ya no conocía, porque todos los problemas que yo traigo los está diciendo y cómo resolverlos. Entonces decía, dice Proverbios 22:7, dice en la Biblia, el pobre trabaja al rico, el que pide prestado se hace esclavo del que le prestó. Y él nos decía, no, es que tienen que pagar todo y no volver a pedir prestado porque te conviertes en esclavo, de hecho no te deja dormir, vas a comer de ansiedad, te vas a morder las uñas, o sea, vas a estar tú de esclavo. Y decía, no, pero es que yo no le pedí prestado, yo le debo la tarjeta. No, pues es que tú le debes a la tarjeta, eres esclavo del banco, lo que ganas es para pagar, y los intereses que te cobra no son gratis. Entonces te estás dedicando a trabajar y a mortificarte y a no dormir, y entre más te mortifiques menos rindes, y entre menos rindas más vas a estar endeudado. Entonces eran cosas que nos enseñaba y acababa de llegar. O sea, cuando uno va llegando por primera vez, parece que la predicación, no parece, Dios te está hablando. Entonces parece que la predicación era única y exclusivamente para ti, y te sorprende tanto saber que está pasando eso tan raro, ¿no? Pero bueno, Dios cuando viene las primeras veces que pones mucha atención, debe ser igual hablándote que cuando ya eres experto, cuando ya no tienes mucho tiempo. Los primeros pasos son los más importantes. A mí me tocó escuchar un testimonio de alguien que vino por primera vez, y yo lo puse aquí, cómo opera el Espíritu Santo. Cuando tú haces la confesión y que estás arrepentido, que aceptas a Cristo como Señor y Salvador, y que realmente lo creíste en tu corazón, en ese momento viene a ti el Espíritu Santo. Es el tercer o cuarto paso. O sea, el segundo era haber aceptado, y el tercero es recibir al Espíritu Santo, que va a empezar a transformar tu vida hasta de manera que tú ni siquiera te vas a dar cuenta. Tú sigues congregándote, tú sigues escuchando la palabra y teniendo fe y todo, tu vida va a cambiar muchas veces hasta sin que te des cuenta. Cuando el hermano Edgar, un amigo mío, vino por primera vez a una congregación, su esposa le insistía, su esposa iba mucho y su esposa que iba cada domingo. Entonces él le dijo, oye, vamos a tener una comida con mis papás en el rancho. Y él me contó esto, decía, la mujer no quería ir, ella nomás quería ir al templo. Entonces dijo, bueno, voy a ir a la comida con tus papás, porque todos son muy vagos y venimos bien noche, y yo no quiero a los niños que traen sacarlos noche del rancho con el frío, etc. Entonces dijo, bueno, te voy a acompañar al templo. Él accedió a acompañarla al templo y después nos vamos. Ok.
Y a él le pasó algo cuando te toca el Espíritu Santo desde que llegó, porque hay mucha gente que gradualmente la va tocando. Entonces, cuando llegó, se metió y que recibes a Cristo. Entonces él es un hombre muy noble. Entonces digo, sí, ay, esto sí, yo lo hago. Sí, está bien. Y cuando salió, le pasó algo extraordinario. Él era bueno para tomar, dice. Estaba gordo, dice. Y es más alto que yo. Entonces salieron, llegó a la esquina y compró unas cervezas en la esquina. Le dieron 3 cervezas. Y cuando subieron a la camioneta, siempre andaba en pick-up y de rancho y todo. Salió de ahí del pueblo. Estábamos en Ojinaga, él vive en Ojinaga, me contó eso. Y cuando salió, le dio un trago a la cerveza. Y dijo que se fue podrido, la aventó por la ventana. Ya más adelante, ya que agarró carreterita, agarró otra cerveza. Y se fue podrido. Y la tiró muy enojada por la ventana. Y para ahora ahí, no tan podridas las cervezas. Y cuando llegó al rancho, ay, que una cerveza, tengo mucho calor en la carne asada. Y probó la cerveza y le supo podrido. Y les dijo, no, es que la tercera me destapo y me sabe podrido. A ver tú, fulano, tómale. Oh, está buenísimo. Y desde ese momento no pudo volver a tomar cerveza. O sea, se le acabó. Operó el Espíritu Santo en él y se volvió, bueno, era muy trabajador, siempre fue muy trabajador mi amigo. Pero ya cuando a mí me tocó conocer lo que tenía poco que le había pasado, él bajó 20 kilos. Porque fue la cerveza. Y empezó a ir cada semana al templo, le gustó. Y Dios lo tocó de una manera muy increíble, su familia, sus hijos, la diferencia de la vida con la esposa, con la primera vez. No significa que tú vas a ir, que la primera vez todo se te va a solucionar. No es igual para todos. Esto es, como siempre lo digo aquí, es personal. Cada quien va a tener una situación diferente. Entonces, ese era el testimonio de mi amigo Edgar. Y cómo puede transformar a las personas el Espíritu Santo. Por lo regular, cuando estás en otra doctrina, te prohíben las cosas. Pero cuando vienes aquí y te vas enseñando y te vas capacitando conforme al escuchar la palabra de Dios, entonces las cosas van cambiando. Vamos a 2 de Corintios 5:17, dice. Esta es una de las citas que lo repetimos mucho para recordar siempre a las personas que dice, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Como decía al principio, que de ser criatura pasas a ser hijo. Entonces las cosas viejas, o sea, las cosas de las malas costumbres que traías ya pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si eres una nueva personalidad, es un nuevo hombre, es un nuevo hijo, las cosas las vas a ir viendo conforme vaya pasando el tiempo. Estamos hablando de los primeros pasos. Conforme vaya pasando el tiempo las vas a ir aprendiendo y las vas a ir comprendiendo. Porque decía Francisco, el pastor que les digo, ustedes que son nuevos, no quieran al principio entender. Lo que necesitan es creer, porque el entendimiento va a venir más adelante. Lo primero que tienes que creer es la fe que tengas. Tienes, como decía, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pues yo no entiendo eso al principio, pero conforme vayas perseverando en la palabra, vas a ir entendiendo. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos,
y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. O sea, nosotros al aceptar como Cristo y Salvador, a Cristo como Señor y Salvador, nosotros como hijos de Dios, nosotros no debemos de dejar de congregar. Tenemos que congregarnos y perseverar en la palabra, porque cuando dice que aquel día se acerca, o sea, que se acerca el día en que, vamos a decir, en que nos vamos a ir de este planeta, de este plano, y tenemos que ya estar en vida eterna, porque nosotros necesitamos creer y meditar en la palabra de Dios. Que es difícil, si todo, cuando recién llegas a un lugar, no es que sea difícil, simplemente es extraño, porque en realidad la palabra de Dios dice que es ligera. La palabra de Dios es fácil y ligera su carga. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios y aprender poco a poco los pasos a la espiritualidad. Lo bueno es que ya llegaste, porque ya estás aquí. Ahora persevera, o sea, aprende, échale ganas. Por hoy es todo lo que tenemos. Nosotros queremos que tú vengas, te acerques, sepas de tu posición y tu posesión como hijo de Dios, que tengas felicidad, que te sea bonito venir, no que sea tedioso, no porque vengas y que creas que todo te van a prohibir. No, aquí nada se te prohíbe, nada te es prohibido, mas no todo es lícito para tu vida. Pues este es el aprendizaje del día de hoy. Damos gracias a Dios por estar aquí, por venir y estar alegres. Es muy bueno venir y aprender. Y lo que más les puedo aconsejar y recomendar es que perseveren en la palabra, que estudien, que escudriñen su Biblia, que lean, que los que vienen, porque ayer me pasaba o antier me pasaba en un estudio donde estuve, que las personas que los maestros, las personas que nos enseñan, como que quieren que nosotros, a que las gentes que vienen por primeras veces, te dan una explicación de las cosas como si ya las supieras o como que si las entendieras muy fácil. No. A mí se me hace muy curioso que hay pastores o hay predicadores o maestros que dicen, Romanos 12:2, ya se la saben. No, la gente que viene por primeras veces no se la sabe. Entonces, hay que tener como maestro, como predicador, la paciencia para ir explicando poco a poco y que vaya aprendiendo a la gente, porque en verdad no es difícil, no es algo complicado, pero si tú no operas en ti el Espíritu Santo, leer la Biblia como leer cualquier frase o cualquier libro. Pero cuando opera el Espíritu Santo en ti y ya recibiste y estás consciente de quién eres, la personalidad que tienes en Cristo Jesús, entonces es mucho más fácil que tú entiendas lo que vas a leer bíblicamente. Bueno, pues buenas noches, muchas gracias. Seguimos con este tema la próxima semana.